Noches, a nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le agradecemos que nos sintonice, les extrañamos con todo nuestro corazón estas reuniones presenciales, pero con el favor de Dios y a través de estos medios creemos que la palabra de Dios llega a nuestros corazones para seguir comprobando la voluntad de Dios, que es santa, agradable, perfecta. Y vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Romanos, recordando que es un estudio que llevamos casi palabra por palabra, frase por frase, en la que creemos completamente que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, seguro para seguir transformando nuestro entendimiento, comprobar su voluntad y además de todo ello glorificar al Padre Celestial. Bueno, si usted ya tiene su Biblia a la mano, ya que hemos orado, le recomiendo también que se acerque usted alguna de sus hojas o alguna carpeta para seguir haciendo sus anotaciones. Y hoy delante de Dios vamos a abrir la palabra en el capítulo 3, versículo 25, en la parte B. Si el tiempo nos lo permite, vamos a cubrir la parte B del versículo 25 y el versículo 26. Y a la luz de la palabra de Dios veremos un tema titulado La paciente espera de Dios. Vamos pues entonces a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 3, en el versículo 25, y voy a hacer hincapié en la parte B para que nosotros a partir de ahí tomemos el estudio. Dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En el pasado, Dios, de una manera benevolente, retuvo el juicio del pecado. Ese juicio que se merece, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. ¿Por qué Dios, nos preguntamos en algún momento, detuvo su ira de manera total contra la humanidad que únicamente iba pecando de continuamente y pensando en toda maldad? Ese ejercicio de la paciencia y la benevolencia de Dios ha tenido como objeto desde el corazón de Dios que el hombre se arrepienta, de acuerdo a lo que dice también la carta a los Romanos en el capítulo 2, versículo 4. Ese propósito eterno de Dios contempla desde la eternidad a ese Dios santo, la manifestación de la presencia de ese verbo hecho carne, de Jesús hecho carne, manifestado ahora en ese momento, y que Él iba a llevar el castigo de todas aquellas personas que confiaron en Él. Dios descargó su furia de ese juicio sobre la persona del Señor Jesucristo. La idea de este texto, Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26, es que Dios dilató ese juicio en el ser humano que con toda razón merecía y que ofrece perdón de pecados y vida eterna como un regalo a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. El tema central de la carta a los Romanos, el corazón del mensaje evangélico, es la doctrina de la justificación, solo por fe. Es solamente la fe en el Señor Jesucristo lo que le da la vida eterna a una persona. Es solamente la fe en el Señor Jesucristo, en ese sacrificio expiatorio, el cual también nosotros estudiamos en clases pasadas, la palabra expiación, y solamente en Él se encuentra el perdón de nuestros pecados. Esa doctrina que se ha perdido y se ha vuelto a encontrar vez tras vez a lo largo de la historia de la iglesia, ha sufrido un énfasis excesivo, y esa falta de énfasis y quizás con mayor frecuencia de simple indiferencia fue el mensaje central de la iglesia primitiva y el mensaje central de la reforma protestante bajo el liderazgo piadoso de hombres como Martín Lutero y Juan Calvino. Todavía, hasta hoy, sigue siendo hasta el mensaje
central de toda la iglesia fiel a la palabra de Dios. Solamente cuando la iglesia entiende y proclama la justificación por fe, es que puede presentar verazmente el evangelio del Señor Jesucristo. Uno de los pasajes más significativos que enseña esa verdad es este texto que vamos a estudiar el día de hoy, Romanos capítulo 3, versículo 25 y versículo 26. Y al leer este pasaje por primera vez, parecía de alguna manera que no se puede descifrar, que fuera un poco complicado, pero la justificación para la humanidad pecadora fue hecha posible por la gracia de Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. ¿En dónde? En la cruz. Y es apropiada para los hombres cuando depositan su confianza en Él como Señor y como Salvador. La cruz afecta a quienes confían a Jesús, dándoles vida eterna por medio de su muerte y de su resurrección. Dios nos libra de la ira venidera, y usted lo puede confirmar en la primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 10. Y como Pablo testifica mucho más adelante, aquí mismo en la carta a los Romanos, solo que en el capítulo 5, versículo 8 y 9, muestra ese amor sobrenatural al pecador. La cruz también afectó a Satanás, rompiendo su poder, dominio sobre la tierra. Y de la misma manera, la cruz afectó al mismo Señor Jesucristo en obediencia a la voluntad del Padre. Él padeció la agonía de tomar a sí mismo el pecado. No se hizo pecador, se hizo pecado. Él recibió la ira de Dios. Dios descargó esa ira sobre una persona justa. La cruz también afectó a Dios, el Padre y al Espíritu Santo, debido a esa unidad perfecta con el Hijo. Santos hermanos en la fe, vayamos pues a Romanos capítulo 3, versículo 25, y veamos lo que el Espíritu Santo nos dice en relación a esta doctrina. Dice la palabra de Dios, vuelvo a leerlo, Romanos capítulo 3, versículo 25, solo que ahora desde la parte B. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Podemos preguntarnos cantidad de veces, ¿por qué Dios no castiga a fulano? ¿Por qué Dios no castiga a mengano o a perengano? Determinada persona vive en adulterio, en fornicación, en robo, en cohecho y no le sucede nada. ¿Qué está pasando? ¿Dios no está viendo el comportamiento de esa persona? La respuesta es sí. En su paciencia, en lo bueno que es Dios, en lo misericordioso que es Dios, Él se detiene un poco para que esta persona voltee los ojos, clame a Dios y pida perdón. Esa misericordia, esa bondad, ese don misericordioso de gracia, esa salvación que Dios quiere darle a usted, amigo, que nos está sintonizando, a usted, oyente, que también ha escuchado la palabra de Dios varias veces y que intenta buscar la salvación o por lo menos aplacar en su corazón esa angustia por la cual está viviendo usted en pecado. Y Dios le está diciendo, ven a mí. Quiero darte la salvación, quiero darte la vida eterna. Veamos qué dice entonces esta frase pasado por alto. Y esta frase pasado por alto se traduce pasar por alto pero teniendo tolerancia. ¿Qué significa? No significa que se refiere a un concepto de remisión, sino al pasar por, ni tampoco de pasar por desapercibido o ignorar deliberadamente. En este contexto es la paciencia de Dios. ¿Qué sucedió desde que se narra en Génesis, en el capítulo 3, la caída del hombre, hasta que Jesús físicamente pisó la tierra? ¿Cómo Dios entonces detuvo su ira? ¿Cómo se aplacó la ira? ¿Cómo alcanzaron la salvación los santos del Antiguo Testamento? ¿Cómo alcanzará la salvación aquella persona que intenta únicamente a través de ruegos, de peticiones humanas? La Biblia solamente menciona un solo camino, una sola verdad: Jesucristo el Señor. No ha sido dado otro nombre a los hombres en los cuales podamos ser salvos más que Jesucristo el Señor.
No hay otro sacrificio en el cual el hombre pueda redimirse o pedir de alguna manera el perdón o la misericordia de parte de Dios para que alcance esa justificación más que en la persona y el sacrificio del Señor Jesucristo. En este contexto, el significado, por supuesto, hay una dispensa, una suspensión pero temporal del juicio debido al pecado durante el periodo determinado de tiempo. Dios, dice la Biblia, Romanos capítulo 3, versículo 25, pasa por alto. ¿Significa que no lo va a tomar en cuenta? ¿Significa que se hizo de la vista gorda para no ver sus pecados? ¿O significa que aquellos hay favoritos? No, amigo. Después de la caída, cuando Dios pudo haber destruido juntamente a Adán y a Eva, y en consecuencia a toda la raza humana, Él pasó por alto. Es decir, esperó un tiempo. ¿Qué tiempo? Hasta que se manifestara el Señor Jesucristo. Él pasó por alto los pecados de la humanidad. Aún cuando 120 años Noé estuvo predicando el evangelio, el juicio viene, el diluvio viene, risas, carcajadas, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Solamente 8 personas que creyeron en el Mesías prometido, en la esperanza de la salvación, en él, fueron salvos. Los demás, llegó el diluvio y se los llevó a todos. De la misma forma, los múltiples juicios subsiguientes de Dios que están registrados en la palabra de Dios nunca fueron universales, sino que fueron ejecutados sobre individuos, grupos o naciones específicas. Antes de la cruz, dice la palabra de Dios, dejó pasar los pecados de los creyentes en el sentido de que sus pecados no habían sido perdonados, sino cubiertos. ¿Cómo? ¿Sí? Adán y Eva caen en pecado y Dios prácticamente hace un sacrificio. Ellos intentaron buscar a Dios de su manera. ¿De qué manera intentaron buscar la solución? Poniéndose hojas de higuera. Su religión. Mas sin embargo, Dios los llevó a un sacrificio. Se cubrieron, se expiaron, se taparon con las pieles. La sangre del animal fue lo que hizo, expió, tapó únicamente sus pecados. Allí en el corazón de Adán, de Eva, ellos mismos en la esperanza del Mesías prometido. Génesis capítulo 3, versículo 15. Con la esperanza de esa simiente verdadera, en la esperanza de ese Mesías que se iba a manifestar. Hicieron el sacrificio y la sangre del animal tapó, únicamente cubrió, no perdonó, sino que fue como tomado a crédito. Desde allí hasta que el Señor Jesucristo se hace presente, paga la deuda. Desde ese momento, desde Adán hasta la presencia del Señor Jesucristo, todos los que tuvieron esperanza en el Mesías prometido fueron salvos. Vayamos, si es tan amable, al libro de los Hebreos, en el capítulo 9. Voy a leerle, si es tan amable, apunte usted. Hebreos capítulo 9, versículo 6 hasta el versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 6 al 14. Seguido de eso, mismo capítulo, solo que ahora usted va a hacerme favor de seguir desde el versículo 23 hasta el versículo 28. Posteriormente, capítulo 10, verso 1 al 3. Con mucho gusto le repito. Primero, Hebreos capítulo 9, versículo 6 al 14. Seguido de eso, verso 23 al 28. Al término de estos dos pasajes, vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 3. Al terminar versículo 11 al 14. ¿Por qué? Porque si era necesario un sacrificio y que donde está la vida, que es la sangre, es necesario leer estos pasajes, porque Dios da instrucciones desde Génesis hasta la presencia o la manifestación del Señor Jesucristo, de que se sacrificara un animal
que apuntaba al Señor Jesucristo, y la sangre de ese animal inocente apuntaba a la sangre del Cordero hecho carne, a Jesús. Es por eso que es necesario leer esto. ¿Por qué? Porque si Dios estaba pasando por alto los pecados de las personas, no significaba que los había perdonado. Significaba, me detengo un poco, me espero un poco, porque veo en tu corazón, estoy viendo que tienes esperanza, veo que anhelas al Mesías prometido, estoy viendo que tienes esperanza en Jesús, el Mesías. Entonces el Padre Celestial espera. Vayamos pues. Hebreos capítulo 9, versículo 6, dice la palabra de Dios. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los sacrificios del culto. Versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es decir, el sumo sacerdote, recuerde usted junto conmigo las clases anteriores, el tabernáculo que Dios manda construir, diciéndole a Moisés, se componía de 3 partes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El sumo sacerdote, como recordamos, entraba por el portón, Juan capítulo 10, él es la puerta. Entonces el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio, seguido de esto entraba al lugar santo, hacía la oración y hasta adelante en el lugar santísimo presentaba la sangre. Dice aquí la palabra de Dios algo interesante. No se había manifestado el camino al lugar santísimo. Quiere decir, no se había manifestado físicamente el Señor Jesucristo. Sigamos pues, versículo 9, lo cual, dice la palabra de Dios, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Versículo 10, ya que consiste solo en comidas, en bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, es decir, el mismo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Recordar usted en clases pasadas que vimos que Él es nuestra propiciación y también Él es el propiciatorio, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, seguridad de la salvación. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, eso es muy interesante, y de las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Recordará entonces que pasamos al versículo 23. Dice el versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora, ¿por quién dice la Biblia? Por usted y por mí, por nosotros ante Dios. Versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora
en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también, esto es maravilloso y esto es hermoso, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar, ¿qué? Los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Sígame con cuidado antes de leer el capítulo 10, verso 10 en adelante. Esto es muy interesante. Dios le dice a Moisés, vamos más para atrás, Génesis, Dios le dice a Adán y a Eva, han pecado. El huerto que estaba en Edén queda cerrado, lo saca. Ahora, ya se interrumpe la comunión. Ustedes han cometido una falta. La consecuencia es la muerte física y la muerte espiritual. Voy a detenerme, porque estoy viendo, dice Dios, su corazón. Se ofrece un sacrificio. Ese sacrificio apuntaba al Señor Jesucristo. Si leemos la Biblia desde Génesis capítulo 4 en adelante, nos damos cuenta que también Caín y Abel ofrecen un sacrificio. Abel, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 11, ofrece de lo más gordo, pero ese animal apuntaba también al Señor Jesucristo, puesto que la Biblia dice que por esa fe, la fe de Abel, que apuntaba al sacrificio expiatorio, al sacrificio redentor del Señor Jesucristo, dice la Biblia, fue justificado. Caín entonces, como muchas personas han intentado hacerlo, yo veo a Dios de esta manera, creo que Dios es de esta otra manera, yo veo a Dios porque a mí me enseñaron que es de esta manera, el Dios que yo tengo es el mismo. No, amigo. Caín ofreció, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, lo que él quiso. Caín ofreció realmente lo que la religión le impuso, su corazón quiso hacerlo. Si bien hicieres, dice la palabra de Dios, si tomas en cuenta, porque el pecado está a la puerta, si consideras mi palabra, dice el Señor, yo te daré la vida eterna. Caín no lo quiso hacer. Seguido más adelante, el Señor le habla a Moisés y Moisés recibe la instrucción de construir el tabernáculo que en clases anteriores nosotros vimos de manera un poco superficial, y le invito a que usted lo haga también, que lo haga y que lo estudie a través de la Biblia. Ese tabernáculo apuntaba al Señor Jesucristo. En ese lugar iba a ser ofrecido diario y muchas veces animalitos, pero una vez al año, el día de la expiación, se iba a ofrecer un animalito. Apuntaba ese animal al Señor Jesús, en donde el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, ofrecía la sangre. Ese sacrificio, sígame con cuidado si es tan amable, ese sacrificio aplacaba la ira de Dios. Y Dios, Romanos capítulo 3, versículo 25, pasaba por alto, se detenía en su paciencia. No descargaba la ira sobre el pecador, sino el sacrificio del animal. Llegaba con olor grato el sacrificio, la obediencia, y todos los santos del Antiguo Testamento que decían, esperamos al Mesías prometido, creemos que Él va a pagar nuestra deuda eterna, creemos que Él nos va a rescatar. Entre tanto, obedecemos y ponemos este sacrificio en el cual apunta al Mesías prometido y esperamos en Él. El sumo sacerdote salía del lugar santísimo. La gente seguramente estaba gozosa, alegre. Dios ha recibido el sacrificio. Ahora veamos Hebreos capítulo 10, desde el versículo 10, si es tan amable, en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aquí, antes de seguir, en el versículo 11, es muy interesante ver la iglesia tradicional, la iglesia popular, ofrece de manera continua la misa,
¿Qué es la misa? La repetición del sacrificio de Cristo. Pero la Biblia nos dice en el versículo 10, ciertamente todo sacerdote está detrás día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Sígame con cuidado, por favor. El sumo sacerdote, Antiguo Testamento, entraba. Los pecados no eran perdonados. Recuerde usted, por favor, con atención. Y escuche con atención. Los pecados no eran perdonados, sino eran tapados, expiados. No había perdón. Recordamos esa paciencia de Dios en donde esperaba, porque los que tenían fe decían, bueno, esperamos en el Mesías. Pero, ¿qué del sacrificio o qué de la misa? Le digo yo con todo respeto. El sacerdote entra. No es más que la repetición de la muerte del Señor Jesús, pero si la Biblia dice que Jesús entró en un lugar no hecho con mano humana, ni él mismo hecho de una creación semejante a nosotros, sino que aún más espiritualmente entra al lugar santísimo, diciendo físicamente antes en cuerpo, consumado es pagado. La Biblia nos está enseñando de una forma maravillosa y hermosa que solamente el sacrificio de Cristo en la cruz nos da redención, rescate, perdón de pecados, salvación, vida eterna dada por el Espíritu Santo. Entonces, si usted me escucha, dice el versículo 11, sigamos leyendo con atención. Versículo 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12, pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí, versículo 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo en este pasaje escritural? Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente. No es el sacrificio de Cristo en la cruz más las obras impresas en el atalaya. No es el sacrificio de Cristo en la cruz más el libro de Mormón. No es el sacrificio de Cristo en la cruz más el catecismo de la Iglesia Universal. No, amigo. Solamente hay un camino. Solamente es una verdad. Solamente es un solo nombre en el cual podemos ser salvos. Jesucristo nuestro Señor. Y cualquiera pudiera decir, es que, bueno, yo recibo a Jesús, pero necesito hacer algo como para decirle, lo creo. No, usted no necesita hacer nada. Pero decíamos nosotros y estábamos estudiando, ¿qué pasó con los santos del Antiguo Testamento? Aquellos, ¿a dónde fueron? Y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, desde Génesis hasta que Jesucristo resucitó, sígame con cuidado, busque en su Biblia, si es tan amable, Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, un pasaje muy interesante. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos dice, en la cruz, por favor, sígame. En la cruz, Jesús está pagando con su sangre, con su vida, sus pecados y mis pecados. Allí en la cruz es entregado el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El cuerpo, el tabernáculo, figura de lo que decía Levítico y lo que dice Levítico, recibió el castigo, la ofrenda por el pecado, el alma, él desciende. ¿A dónde? Efesios capítulo 4, versículo 4. Todos los santos del Antiguo Testamento, todos aquellos que estaban en la esperanza del Mesías prometido, todos aquellos que estaban ofreciendo un animalito, que estaban junto en el corazón y en fe con el sumo sacerdote, de que esa sangre nada más tapaba. Esos, en la esperanza del Mesías, ellos mismos fueron al seno de Abraham, sí es cierto, fueron ahí. ¿Qué hizo Jesús? Sígame con cuidado.
Un cuerpo, versículo 4 le había dicho, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, sígame con cuidado, por favor, versículo 8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y después vienen los dones. ¿Qué está diciendo este pasaje? Vamos a ir un poquito más despacio para que el Espíritu Santo nos vaya ampliando esta hermosa enseñanza. Decíamos pues que Dios en su paciencia se espera, pero había una deuda. Seguía la deuda. Todos los santos del Antiguo Testamento recordamos que el sacrificio únicamente del animalito tapaba los pecados. Seguía habiendo la deuda. Ellos en esperanza estaban queriendo ver al Mesías que se manifestara y pagara la deuda. Va agarrando más la onda, ¿no? Entonces, ¿a dónde iban? Le decía yo, al seno de Abraham, al centro de la tierra. La Biblia describe dos lugares. Jesús físicamente abandona el cuerpo, su espíritu va con el Padre y Él desciende a las partes medias hasta lo profundo de la tierra. Y así como un capitán, como alguien que comandaba una guerra, se llevaba el botín, conquistaba un lugar, llevaba el botín delante del rey. ¿Qué le estoy diciendo? Que Jesús predica a los espíritus encarcelados la victoria sobre la cruz. Y los santos del Antiguo Testamento que estaban en la esperanza de la redención, de su justificación y santificación, son llevados ahora a la presencia del Padre. Vemos pues que lo único que pagó de manera total la deuda eterna desde Génesis capítulo 3 hasta hoy es el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa deuda no la pagaba ningún animalito, dice la palabra de Dios en Hebreos, puesto que cada año se tenía que seguir haciendo, sino que lo hizo el Señor Jesucristo de tal manera que dice la Escritura de una manera tan hermosa y maravillosa que una sola vez y para siempre Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el siervo sufriente, la manifestación de Dios invisible, hecho carne ante todos nosotros, dice Lucas, dice Juan, vimos su gloria, la gloria de Dios, maravillosamente llevó el pecado, recibió la ira de Dios, resucitó al tercer día, dándole a usted y a mí la vida eterna. Esto es maravilloso. Alguno de ustedes podrá decir, bueno, como Dios es paciente, aún estoy con mi amante o sigo robando. No, amigo. La palabra de Dios es clara, es paciente, pero es justo. Y Dios le está invitando a que participe de esa mesa espiritual, a que usted participe de esa vida, de vida en abundancia. La gloria de Dios fue manifestada completamente en el Edén. La gloria de Dios fue manifestada en Canaán. La gloria de Dios fue manifestada completamente en el tabernáculo. La gloria de Dios fue manifestada en la presencia del Señor Jesucristo. Pregunta, ¿escogerá usted la gloria de Dios o la gloria de los hombres? Es ese Jesús, el Cordero de Dios, el que llevó nuestros pecados, el que una sola vez y para siempre se puso en su lugar, en mi lugar. Allí en su cuerpo fueron puestos sus adulterios, mis adulterios, sus fornicaciones, mis fornicaciones, sus borracheras, mis borracheras, sus hurtos, mis hurtos. Allí fue puesto mi pecado en un hombre justo. Murió por los injustos. Y ahí en ese momento fue pagada la deuda y todos aquellos que estaban en esperanza fueron rescatados eternamente por el Cordero de Dios. ¿Cómo podemos ver eso? Como si fuera crédito.
Es hasta la muerte de Cristo en la cruz donde Dios había salvado a crédito. Todos los sacrificios pasados apuntaban ¿a dónde? A la cruz. Hasta que Cristo murió. Él pagó totalmente la deuda del pecado. Y esto fue lo que Él quiso decir antes de morir. Consumado es. Vayamos a Romanos capítulo 3, si son tan amables, versículo 25, parte B, y continuamos con la siguiente frase. Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso, recordamos que la palabra de Dios nos está diciendo que Dios ha determinado al Salvador, exhibe, pone a Jesús como propiciación, es decir, como favor o como el medio de salvación y como propiciatorio, por medio de la fe en su sangre, quiere decir el sacrificio de Cristo en la cruz, para manifestar en su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, en su paciencia. ¿Qué significa esto? La paciente espera de Dios. Esta palabra paciencia se traduce tolerancia. Paciencia y es la capacidad de aguante, de contención, clemencia, y es lo que permite retrasar el castigo. Dios ha sido paciente. En esta doctrina fue paciente por siglos. Sodoma, Gomorra, como en los días de Noé, como en los días de Oseas, corrupción, putrefacción, totalmente perversión de la palabra de Dios, y Dios esperó pacientemente. Y hoy día sigue esperando pacientemente. ¿Acaso usted se puede burlar de Dios? No, amigo, tarde o temprano usted tendrá una cita. Usted puede estar pensando en su mente diciendo, mientras yo me la pase en este planeta, comiendo, bebiendo, aquí está el cielo, aquí está el infierno, aquí está todo esto. No, amigo, cierto. Todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano lo va a cosechar aquí en la tierra y también en la presencia de Dios. Usted puede estar muy a gusto pensando y diciendo, Dios es bueno y el día que me muera antes, 3 segunditos antes, me arrepiento. No, puesto que el arrepentimiento es un don que solamente Dios puede dar a los elegidos, porque muchos son llamados, muchos escuchan el mensaje de salvación, muchos han escuchado un predicador, muchos han escuchado un disco, una conferencia, han leído la Biblia, muchos de acuerdo a su opinión han dicho, bueno, este mensaje así asado, y se consideran como expectantes. Siento que de alguna manera la Biblia le está diciendo a usted, está equivocado. La Biblia es clarísima. Usted puede continuar con su doble vida. Usted puede continuar en un momento en donde la gente lo ve como si fuera un cristiano, en donde la gente lo ve, hasta se sabe la Biblia. Pero Dios conoce su corazón, conoce mi corazón y está esperando en su paciencia. Está aguantando porque de tal manera le ha amado, de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguno puede decir, es que yo también creo en Jesús. Amiguito, lea usted Santiago. Satanás también cree en el diablo, en Dios. No es ateo. Satanás inclusive hasta tiembla. Y esto es increíble. ¿Por qué? Porque siendo un ser de maldad, siendo un ser que Dios ha creído, le tiene respeto. Dios retuvo el castigo sobre el pecador que su pecado merecía. Y la prueba de la paciencia está en haber pasado por alto. ¿Cuánto tiempo ha estado esperando Dios? Sigue usted en internet con sus dobles citas. Sigue usted con su doble moral. Sigue usted
diciéndose cristiano, diciendo que va a tal lugar, a la iglesia o con los amigos, y va con la amante. Sigue usted con su doble vida, pensando usted, creyendo, maquinando, formulando, aparentemente, inteligentemente, diciendo usted, me puedo burlar. De Dios nadie se burla. Lo que usted hace en secreto, si usted no viene completamente rendido al Señor, será publicado en las azoteas. Pacientemente estoy esperando, dice el Señor. Pacientemente te estoy diciendo, hijo, ¿qué no miras, hijo, que te estás destruyendo? Persona que me escuchas, no miras que te estás autodestruyendo en el alcohol, en las drogas, desperdiciando tu vida. Que no miras que estás pasando el tiempo únicamente desaprovechando la vida en lugar de buscar vida, estás buscando la muerte. Pablo, en una cita con muchas personas aparentemente intelectuales e inteligentes, como muchos se consideran inteligentes al ser sagaces y poder disfrazar las cosas y vivir en el pecado, profesando ser sabios, se hicieron tontos. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice Hechos capítulo 17, versículo 30, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Oiga, pero yo siempre he buscado a Dios. Amigo, ¿a cuál Dios? Los testigos de Jehová buscan de su manera a Dios y dicen, este es mi Dios. Los mormones creen buscar a Dios. Los adventistas del séptimo día, los musulmanes, y cada uno puede decir, yo tengo la verdad. Mas sin embargo, el único hombre, ese Dios maravilloso, ese Dios santo, ese Dios omnipresente, ese Dios que conoce su corazón, ese Dios que conoce realmente lo que va a pasar mañana, los días de su vida física en este planeta, ese Dios que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas, ese Dios que mantiene las cosas en su lugar, ese Dios que no permite que se salga en el movimiento de rotación o traslación del planeta, que se vaya el mar a otro lado, sino que ese Dios mantiene las cosas en su lugar. Ese Dios le está diciendo, he enviado a mi Hijo. Con amor eterno te he amado. ¿Cómo intentas hacerme o buscar la felicidad o buscar mi camino a través de otras cosas como lo es la religión? Lea el Salmo 115. Desde el versículo 1, la crítica contra aquellos que únicamente confiaban en la justificación y la salvación en la persona de Jesús, del Dios verdadero, del Dios vivo. Ellos dicen, ¿dónde está su Dios? Yo recuerdo cuando yo era un monaguillo, muchos años duré ahí, que yo asistía todos los días, en la mañana, mediodía y en la tarde, estaba en los rituales, era diario. Y luego me invitaban a una iglesia o un lugar evangélico y decía, es que aquí no hay nada, necesito ver al Santísimo. No era así, no es así, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y el Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, sino a ti es la gloria. Y el hombre ha sido creado para darle la gloria a Dios. Y una manera de no darle la gloria a Dios es no reconocerle como Dios, no darle su lugar como a Dios. Y alguno podrá decir, es que sí, yo le doy su lugar, no así con sus obras o con sus actos, amigo. No así en su estilo de vida. No así tampoco en la ofrenda que usted puede darle, porque Dios quiere una ofrenda agradable, que es su corazón. Dice la Biblia del Salmo 115, tienen ojos, mas no ven, pies, mas no andan, boca, mas no hablan. Semejantes a ellos son los que los hacen. ¿A qué pues le comparas? Dice el anotador en el Antiguo Testamento. El que tiene solvencia económica, el platero, le va a hacer de plata.
El carpintero pues le hará de madera, el alfarero le hará de arcilla o de lodo. ¿Cómo podemos nosotros comparar a ese Dios que es grande, fuerte, celoso, poderoso, que en nuestra mente no pudiera entender o discernir o captar ese Dios tan grande y sobrenatural? Que de una manera apropiada se da a revelar o se va a entender de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 8, donde Él se manifiesta, donde nosotros podemos entender las cosas invisibles, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, de modo que no tienen excusa, dice la palabra de Dios. Es decir, lo que ven sus ojos físicamente, lo que oímos nosotros, testifican de ese Dios vivo. Pero el hombre empeñado únicamente en su egocentrismo, en ser el primero conforme a su voluntad, en no darle la gloria a Dios, construye su propio camino a la autodestrucción. Sigamos con Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿En qué? En su sangre, para manifestar su justicia. Esto es maravilloso. Dios, el Padre Celestial, siendo justo, no queriendo que nadie se pierda, escoge de manera voluntaria. El mismo Señor Jesucristo pone su vida para volverla a tomar. Ellos mismos decretan, el Padre decreta, no habiendo otra forma. El hombre no puede de otra manera ser salvo, ni por justicia propia, ni por rituales, por nada. Él mismo dice, como el hombre no puede alcanzar la salvación, la justificación, la redención, yo mismo me pongo a mí mismo en la persona de Jesús. Y aquel que crea en el sacrificio de mi Hijo, muestro mi justicia en él. Versículo 25, parte B. Pero entre tanto se manifestaba mi Hijo, dice el Señor. Entre tanto era el tiempo apropiado, el tiempo de Dios, Kairos. Entre tanto yo veía, dice la palabra de Dios, en mi paciencia. Paso por alto. Me detengo un poco de todos los pecados. En otras palabras, ¿cómo podía Dios, que es completamente santo, tolerar el pecado sin castigar severamente y de manera inmediata a los seres humanos? La respuesta que el apóstol Pablo es que Dios vio hacia el futuro en la cruz, siendo tolerante. La ira de Dios era apaciguada en el sacrificio de los animales. Él esperaba, en un momento, mi hijo recibirá ese castigo. He sido indignado, el pecado indigna a Dios. Y en el Antiguo Testamento, la propiciación o la satisfacción completa de la ira de Dios se prefigura en varios acontecimientos, en la propiciación, en el sacrificio del animalito que apuntaban a ese Jesús verdadero. Quiero leerle de la versión King James en español, conocida como Biblia del Estudio del Expositor, cómo escribe y comenta este versículo, Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice la Biblia: a quien Dios ha propuesto en propiciación. Esto significa la expiación, la reconciliación como sacrificio expiatorio. Sigue el versículo: por la fe en su sangre. El comentario dice el siguiente: otra vez, todo esto es posible en la cruz. Continúa la Biblia: para manifestación de su justicia, para la remisión de los pecados pasados. El anotador dice: se refiere a todos quienes confiaron en Cristo antes que Él realmente viniera, que cubre la totalidad desde el tiempo del jardín del Edén hasta el momento que murió Jesús en la cruz.
Es decir, había una deuda. Todos aquellos únicamente estaban como pagando crédito. Para que me entienda un poco más o para explicarlo un poco más claro, toléreme si es tan amable. Aquellos que manejan tarjeta de crédito. Usted va y hace su compra, hay una deuda. De acuerdo a la institución bancaria, en el momento hay un corte y tiene días de gracia. Pueden ser desde 30 a 45 días, pero tiene que pagar. Hay una deuda. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Hay una deuda. Entonces no se iba a pagos mínimos, sino que al contrario, había un sacrificio que hacer para aplacar la ira de Dios. Esto significaba, sigue habiendo una deuda. Me tienes que pagar, dice el Señor. ¿Cómo? ¿Yo? Sí, porque tú me has ofendido, dice el Señor. ¿En qué te he ofendido? Dice alguno. Pues en que andas en borracheras, en pecado, simplemente dices que no hay pecado, ya hay mentira en ti, ya hay pecado en ti. Entonces hay una indignación, me tienes que pagar, dice Dios. Entonces, retomando el ejemplo, se llega hasta el día, el meritito día del pago, y usted hace su pago y ya no debe nada. En el caso de la deuda, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, se aplacaba la ira de Dios, se tapaban los pecados, seguía habiendo una deuda. Sígame con cuidado. Es como si yo pusiese pongo esta toallita. ¿Me está tapando nada más? Y ahí sigo. Y sigo ahí. Pero no es hasta que viene totalmente, ¿verdad? Nada más me tapaba. El pago total, la cruz de Jesús, el Cordero de Dios, el siervo sufriente, una sola vez y para siempre, dice la palabra de Dios, en su cuerpo recibió el castigo en el cual usted y yo merecíamos. Se puso en nuestro lugar. Él fue propicio, Él fue propiciación. Él puso de manera voluntaria su vida, su cuerpo. Recibe la ira de Dios, desciende hasta el centro de la tierra, le predica la victoria a los espíritus encarcelados, se lleva a los santos del Antiguo Testamento. Esto es maravilloso, y todo aquel que cree, que confía que Jesucristo es el Señor, la Biblia dice, es salvo. Esto es maravilloso. Terminando el versículo de la versión King James, dice, en la paciencia, es decir, en la tolerancia, en esa paciencia de Dios, en esa tolerancia de Dios, la situación antes del Calvario, sabiendo que la deuda sería pagada totalmente en el Calvario. Esto es maravilloso. No hay otro camino, amigo. Usted, de manera sincera, puede estar diciendo, estoy haciendo esto de corazón, pero ¿sabe? En la clase que entra vamos a ver todo lo que hace un religioso para obtener la salvación, y no la va a tener más que en el sacrificio de Cristo en la cruz. Pablo, fariseo de fariseos, celoso por el evangelio, y no obtuvo la salvación así. Cualquier persona puede estar escuchando y diciendo, ¿sabe? Es que yo quiero tener la salvación, pero tengo que tocar las puertas. No le va a dar la salvación. Tengo que cumplir también con todos los rituales ceremoniales. No le va a dar la salvación. Tengo que ser bautizado, porque si no, no me bautizo, me voy al limbo. No hay tal, no se describe en la Biblia. Pero también si me muero tengo que recibir la extrema unción, si no me voy al infierno. No, amigo, solamente es un sacrificio. Solamente el Señor Jesucristo da vida, y vida en abundancia. Qué impresionante y hermoso es. Qué hermoso es cuando Jesús, el Hijo de Dios, Juan capítulo 7, le dicen sus hermanos, de una manera hermosa, hoy es el último día de las fiestas. ¿Por qué no vas para que te vea la gente y te conozcan más? Jesús no necesitaba de fama. Vino a este mundo a hacer únicamente la voluntad del Padre. Horas más tarde, frente a la puerta de las ovejas, por donde entraban las ovejas al sacrificio, el pastor de pastores, Jesús, estaba enseñando. Y empieza a caminar en ese último día de la fiesta,
el sacerdote, cantando, el sumo sacerdote, himnos, Isaías en su sección del Mesías, con un instrumento, con un utensilio de oro, y caminaban a Siloé a traer agua, recordando que nunca les faltó el agua y el alimento en los 40 años de peregrinación, y que el Mesías prometido se iba a manifestar. Y justo en el retorno, cuando el sacerdote estaba pasando con toda la peregrinación, Jesús, puesto en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Es ese Jesús que le está diciendo a usted, amigo que me escucha: si alguno tiene sed. No son las religiones lo que le va a dar la salvación, no son las peregrinaciones lo que le va a dar la salvación, es solamente Jesús, el Hijo de Dios. No son tampoco las reglas humanas, es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Amigo, es que yo necesito hacer la primera comunión para irme al cielo. No, amigo, usted necesita recibir a Jesús, necesita reconocer que es pecador, que la paga del pecado es la muerte, que solamente Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Solamente Jesús salva. El pecador que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Vayamos a Colosenses. El pecador que cree que Jesús es el medio para salvación, cree que Jesús es el Mesías, tiene la vida eterna. Colosenses capítulo 2, versículo 13. La Biblia dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué dice la Biblia? Os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Ahora sí, no fueron tapados nada más, sino que ya fueron perdonados. El juicio retenido para el pecador fue descargado sobre Cristo en la cruz. Regrese usted, si es tan amable, a Romanos capítulo 3, versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo, quiere decir esta dispensación, esta oportunidad, este tiempo propio, este tiempo apropiado, literalmente esta dispensación en el tiempo de la iglesia y del evangelio. Es decir, el Padre Celestial detiene el castigo, se espera en su paciencia hasta manifestar en esta dispensación a Jesús, el Hijo de Dios, y su justicia, a fin de que todo aquel que crea que Jesús es el Señor, la Biblia dice, será salvo. Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, en que Cristo Jesús, Él murió por nuestro pecado. Además, cubre todo el tiempo de gracia y misericordia a nuestros días. Pero, ¿qué significa la frase a fin de que sea justo? Esta frase nos dice que Dios es justo. No pasa por alto el pecado, sino que es ejecutada la sentencia que Él mismo había establecido. ¿Sobre quién? Sobre su Hijo Jesucristo. Entonces, alguna persona pudiera decir: oye, ¿qué pasó con todos los santos del Antiguo Testamento? Recapitulando entonces, ¿cómo fueron salvos? En la esperanza y en la fe en el Mesías prometido. Hebreos capítulo 11. Entonces, esto es maravilloso, que hasta ahorita esa fe, ese sacrificio de Cristo tiene validez. Hay esperanza en Cristo Jesús. Al que es de la fe de Jesús, Dios puede justificar a un pecador creyente, aunque culpable, y no afectar su santidad. Siempre que la fe del pecador esté exclusivamente en Cristo, solo de una manera puede Dios ser justo y al mismo tiempo justificar al pecador,
escuche usted, la muerte de Cristo cumple la justicia de Dios y le permite declarar justo al que cree en Cristo como su Salvador personal. Esa es la doctrina de fe que nosotros esperamos. Cerca de usted está en su boca y en su corazón que si confiesa que Jesucristo es el Señor, la Biblia dice, es salvo. La Biblia dice también en la primera carta a los Corintios que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia menciona ahí mismo, ya fueron lavados y limpiados con la sangre de Jesús. Y este es un regalo maravilloso que usted no puede dejar de recibir. Usted tiene la opción o de recibir a Jesús o de rechazarlo. Usted puede decir, me espero para la siguiente, o en la otra ocasión, o ya te seguiré escuchando de esto. No, amigo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios ha creado para que usted escuche del único Salvador, del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor. Usted puede seguir contemplando, yendo a lugares a recibir energía y decir, mañana recibo a Jesús. ¿O qué es recibir a Jesús? Recibir a Jesús es reconocer que su sacrificio ha pagado nuestros pecados. Recibir a Jesús es reconocer que el mismo Dios hecho carne vino a nosotros. Recibir a Jesús es decir, solamente Él es el Salvador, solamente Él es el mediador, solamente Él es el medio para ir al cielo. Pero usted también puede decir otra cosa. No puedo traicionar la religión de mis antepasados. Amigo, esta es la oferta de fe. Que si cree con todo su corazón que Jesús es el Señor, Dios le perdona sus pecados en el sacrificio de Cristo en la cruz. No deje para mañana la salvación que Dios le puede dar hoy. Está establecido a todos los hombres que se arrepientan. Dios manda a los hombres a que se arrepientan. Esa es la fe de la salvación. Esa es la fe que Dios quiere regalarle. Siendo usted como haya sido, siendo usted una prostituta, homosexual, un pecador como usted, como yo, como tantos, la esperanza está en Jesús. No son las religiones, amigo. Le vuelvo a decir, esa es la invitación. Es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. No quisiera recibir a Jesús. No quisiera decirle, Señor, entra en mi vida. Desde hoy quiero conocerte. ¿Y cómo le conoceremos? A través de su palabra. Hagamos esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en esta noche te damos gracias. Gracias, Padre, porque en este día has hablado a mi corazón. Hoy en este día nos ponemos de acuerdo todos los que estamos en este momento, en esta transmisión, en una oración y en esta oración, en un solo sentir. Que las personas sean sensibles a la voz del Espíritu Santo, no a una religión, no a un estilo religioso, no a ritos ceremoniales continuos que no traen salvación, sino solamente al Señor Jesucristo. Hoy en esta noche es nuestra oración, Padre Celestial, que concedas el don del arrepentimiento, el don de la salvación. Hoy en este día, Señor, te suplicamos que concedas el favor de la salvación, que tu Espíritu Santo mueva el espíritu de las personas que no tienen a Cristo. Hoy en este día es el Espíritu Santo que le está hablando a usted, que no tiene a Cristo en su corazón, repitiéndole que no son las religiones lo que le da la salvación, sino es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Usted puede decir, es que sabe, estoy tan comprometido con esta persona, con esta situación, permítame después. Hoy es el día, porque así como está de sucio,
Así como está en esa condición, el Señor quiere darle la vida eterna, lavarle, limpiarle, perdonarle de todos sus pecados. Y desde ahí, desde su lugar, dígale: Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador. Hoy creo que merecía la muerte, la separación eterna, el infierno. Has sido paciente, has sido misericordioso, has sido bueno. Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesús vino a este mundo, recibió el castigo que yo merecía, puso su vida, la volvió a tomar. El Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Él ha resucitado. Hoy creo que es mi Salvador personal, que he sido perdonado, porque tu palabra lo dice, de todos mis pecados. Soy salvo en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. El regalo más grande, la bendición más grande de un ser humano es la salvación, es la vida eterna en la persona del Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Si usted ha recibido a Jesucristo, háganoslo saber a través de esta red social. Queremos también felicitarle, orar por usted. ¿Sabe? La Biblia dice claramente: las cosas viejas pasaron. Hoy todas son hechas nuevas. Hoy usted ha nacido de nuevo. Hoy usted tiene una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Le recomendamos que comience a estudiar, a leer el Evangelio de Juan para que conozca el amor de Dios. Trate y usted propóngase en su corazón seguir los discipulados, los estudios a través de la barra de esta línea cibernética, y de verdad, muchas felicidades. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje